Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Qué gusto verles aquí. Gracias por madrugar. Bueno, parece que nuestro hermano Jorge ha dejado un gran impacto con el tema del celular, así que yo no voy a regañar a nadie, pero si le suena, le vamos a sacar tarjeta amarilla. ¿Qué les parece? Les invito desde ya que apaguen su celular entonces para que juntos podamos compartir un buen tiempo con la palabra del Señor. Espero que esté siendo o haya sido una gran semana para cada uno de ustedes. Y hoy es un gran día, gracias a Dios tenemos vida y pudimos reunirnos, tenemos el gozo de estar hoy juntos y compartir la palabra de Dios. Así que siéntanse muy, muy bienvenidos. Quiero iniciar contándoles algo que me pasó hace muchos años. Creo que tenía yo unos 8 años cuando inicié a registrar las cosas de mis padres y particularmente toda mi casa. No sé si alguna vez usted lo hizo, pero yo acostumbraba a esculcar las cosas de mi hermana, y hasta que llegué a la biblioteca. Mis padres tenían una biblioteca, yo estaba pequeño. Mi madre ya había muerto ya hacía varios años. Ella había sido enfermera en un par de hospitales en Colombia. Y en la biblioteca encontré siempre dos cosas. Una caja metálica como con porcelana, una caja metálica cubierta de este material cerámico exactamente. Y dentro de esa caja habían unas jeringas gigantescas que de pronto ustedes podrían recordar y un estetoscopio como el que ustedes ven ahí en la pantalla. Y junto a esa caja había una Biblia y siempre volvía yo a esa Biblia, pero bueno, en mi casa no se leía la Biblia. Yo estaba muy pequeño, como les digo, tenía 8 años. Y siempre que cerraba, dejaba todas las cosas ahí, siempre que regresaba otra vez a revisar la biblioteca, siempre llegaba al mismo lugar, a ver ese estetoscopio, a imaginarme quizás como doctor y agarrar esa Biblia que no sabía lo que significaba. Creo que esta fue la primera vez que yo tuve un encuentro cercano con la Biblia, con la palabra de Dios. Y recuerdo aquellas hojas delgadas, como en mi tierra, en Colombia, se les llamaba papel mantequilla, algo supremamente delgado que si la mueves prácticamente casi se rompe la hoja. ¿La recuerdan? ¿Recuerdan ustedes de qué estoy hablando? ¿Podrían pensar en este momento la primera vez que usted se encontró con una Biblia? La primera vez, quizás en su ciudad natal, en la tierra donde usted está, la primera vez que tuvo la oportunidad de tener la Biblia en sus manos. Recuerdo siempre que en esa Biblia encontraba yo algunas palabras que me parecían un poco extrañas. Evangelio, el Santo Evangelio según San Juan, San el lo otro. Y yo abría la Biblia y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Y qué significa esto? ¿Y por qué hay tantos? Después me puse a pensar, ¿no se supone que es una sola historia? ¿Por qué hay 4 historias? ¿Por qué hay 4 evangelios y no solo uno? ¿No se supone que pues es un solo recuento de Jesús? ¿Para qué poner 4 evangelios? Y algunos entre ellos se parecen. ¿Recuerdan esos 4 evangelios? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta será la primera pregunta que vamos a responder el día de hoy, y hace parte de lo que les voy a conversar en esta mañana. Y espero que no solo les aclare a ustedes un poco sus dudas o sus inquietudes respecto a esos 4 evangelios, sino al sentido, al propósito de estos evangelios para nuestra vida. Les invito a que tengamos un momento de oración y estudiemos la palabra. Santo Dios, venimos con humildad, Señor, llenos de gozo y de gratitud, porque tú realmente has sido muy generoso con nosotros, Dios. Venimos, Señor, pidiendo tu orientación, venimos pidiendo respuestas, venimos pidiendo, Señor, que ahondes las raíces de nuestra fe, Señor, que en este mundo turbulento, Señor, tu palabra sea el ancla a la cual nosotros podamos asirnos y seamos inconmovibles, Dios mío. Padre, en esta mañana oramos por nuestros corazones, para que al escuchar tu palabra
nuestros corazones reaccionen a ella y podamos entregarnos, Dios mío, como tú lo demandas. Guíanos en la exposición de este texto en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo. Mateo es el primero de los evangelios, ¿cierto? El primero de los evangelios. Y si ustedes se fijan, allá arriba en la parte superior de esa primera página, dice Evangelio según San Mateo. Así es. Así que lo primero que vamos a conversar es, ¿qué significa eso de evangelio? Bueno, la palabra evangelio se puede dividir, está compuesta de dos palabras pequeñas. Por supuesto, esto es griego. La palabra, lo que tenemos nosotros como evangelio, esa palabra evangelio, realmente es una transliteración del griego, como la palabra bautismo, que significaría en español sumergirse en agua. Bueno, cuando tradujeron todo esto, nosotros asumimos o tomamos del griego directamente esa palabra, la palabra evangelio, que significa buenas o buen, y angelio, que significa anuncio o noticia. Entonces, lo que nosotros podríamos decir en este momento es, lo que tenemos es las buenas noticias según San Juan. Ahora, después hablaremos de qué es eso de San Juan o San Pedro o San José o San Marcos o San Pablo. Después hablaremos del San. Pero lo primero que quiero que recuerden entonces, piensen en sus mentes, es lo que tenemos en nuestras Biblias. Esas cuatro evangelios son cuatro buenas noticias. Cuatro buenas noticias de acuerdo a la perspectiva de cuatro hombres diferentes. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Buenas noticias sobre qué? ¿Qué es aquello que es tan bueno que debemos conocer? ¿Qué es aquello tan bueno que no solamente tenemos uno, sino tenemos cuatro? Este evangelio arranca de la misma manera que todos, hablando un poco de alguien que transformó la historia del planeta. Pero hay un evangelio en particular que vamos a estar trabajando, vamos a estar estudiando juntos durante los próximos meses. Y es el evangelio de Lucas. Así que ahora les pido que vayan al evangelio de Lucas. Y vamos a leer un pasaje del evangelio de Lucas en el capítulo 1, en el versículo número 1. Pero antes de llegar allá, mientras ustedes van llegando, quiero contarles algo que es muy importante. Hace poco más de un año, más o menos 2 años, la National Geographic publicó un artículo que escribió un escritor español, Antonio Piñero, acerca de la Biblia. Y en su artículo, Antonio Piñero dice, que es un erudito de las Escrituras, dice, cada año se venden más o menos entre 25 y 30 millones de Biblias en el mundo. La Biblia ha sido traducida a más de 2.400 idiomas. Es sin duda alguna el libro más traducido sobre la faz del planeta. De hecho, hasta el día de hoy hay lenguas indígenas que todavía están trabajando, hacia las cuales se está traduciendo las escrituras de la palabra de Dios. Más de 4.000 millones de copias se han vendido de la palabra de Dios. Ahora, sin duda alguna, sea usted cristiano o no sea cristiano, sin duda alguna, el libro que usted tiene que leer al menos una vez en su vida es la Biblia. Al menos una vez. Y quizás sea un gran propósito para este año. Iniciar la lectura del libro más importante de toda la historia del género humano. Sin importar si es usted cristiano o no es cristiano. Por supuesto, aquel que es cristiano se acerca al texto con un corazón diferente. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, en el versículo número 1 al 4. Y dice la palabra del Señor, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este es el inicio del Evangelio de Lucas. Ahora, quiero brevemente contarles un poco que Lucas fue un médico. Si hay médicos aquí o alguien se dedica a la carrera de medicina o a alguna carrera de la salud, bueno, puede asociarse un poquito con Lucas, porque Lucas fue un médico. Por lo tanto, era un hombre ilustrado, un hombre que ya había pasado por la universidad, que para este tiempo, en el primer siglo, era realmente muy escaso. Muy seguramente sus padres o su familia tuvieron recursos para pagar educación especializada en el primer siglo para que este hombre llegara a ser un médico. Pero no solamente era un médico, de acuerdo a Colosenses capítulo 4, versículo 4, él era un médico, pero también fue misionero. Se dedicó a viajar por muchos lugares con Pablo, llevando la palabra de Dios. Y por algunos fragmentos de su vida vivió en una ciudad que se llama Filipos. El recorrido ustedes lo pueden ver, lo pueden explorar en el libro de los Hechos. Ese era Lucas, un escritor, un investigador, un médico. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que la mente de este hombre era una mente bastante entrenada en las cosas de la ciencia, en las cosas de la investigación. Ese era Lucas. Y escribe a su amigo Teófilo. Escribe a su amigo Teófilo este tratado o este libro, este evangelio, con un propósito del cual les voy a hablar en un momento. Pero quiero que piensen que esto es algo muy importante. Fíjense, Lucas utiliza unas palabras muy interesantes aquí. Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas. Parece ser, lo que nos muestra este texto es que ya han habido múltiples intentos por tener una versión escrita, una versión grabada de aquello que para nosotros en aquel tiempo no era una mentira o un invento, sino algo muy, muy cierto, muy real. Todavía no lo menciona. Lucas todavía no ha mencionado qué es esto, porque se supone que Teófilo entiende de qué está hablando. Ahora, esto debió haber sido tan importante, hermanos y hermanas, amigos que ustedes nos visitan hoy. Esto que Lucas quería escribir debía ser tan importante que ya muchos habían intentado poner esto por escrito. Y digo que es muy importante porque se necesitaba mucho dinero para poder tener una versión impresa de la escritura. De acuerdo a los cálculos que se han hecho, solamente una copia del Evangelio de Lucas que estamos leyendo hoy en el primer siglo podría tener el costo de $3,400 hoy. Imagínense eso. Para muchos $100 es mucho, 500 es demasiado. $3,400 costaba poner por escrito el Evangelio de Lucas. Más o menos $10 por cada versículo. ¿Se pueden imaginar invertir tanto dinero en la palabra de Dios? Ahora, espero que esto les inspire a pensar que lo que ustedes tienen en sus manos en las Escrituras es un tesoro que costó muchísimo en otro tiempo y ahora para nosotros no cuesta nada. Está a la mano y gratis. Usted la puede explorar. Lo que ustedes ven aquí en la pantalla es el inicio, ese primer evangelio, el evangelio de Lucas. Esta es la primera página de un códice, se llama el Códice Petropolitanus, número 041 del siglo IX. Y ustedes pueden ver aquí el título, Evangelion Catalocan, que es el evangelio de Lucas. Y como se pueden dar cuenta, es solamente una hoja que es una de muchas hojas, pergamino,
cuero de vaca muerta o de cabro o de oveja, cortada, arreglada de tal manera que se pudiera escribir. Por supuesto, esto nos lleva a pensar que es absolutamente racional el costo, porque habría que matar muchas vacas para tener el Evangelio de Lucas escrito. Y ustedes, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, tienen en su mano un documento costosísimo. Ojalá ustedes y yo lo podamos apreciar y leer y explorar, porque esto costó muchísimo. Ahora, se han hecho muchos intentos, es lo que dice Lucas, de poner esto en orden. Y luego dice lo siguiente, ahí mismo en el versículo, en el capítulo número 1. Estas cosas que he querido ponerlas en orden tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Excelentísimo Teófilo. Esto nos dice algo muy importante. Aunque muchos no cristianos, muchos paganos, dicen que la Biblia fue manipulada o la Biblia fue inventada, salió de la imaginación del hombre. Lo que dice el Evangelio que ustedes acaban de leer es que es un recuento de hechos reales que ha sido puesto por escrito por testigos oculares. Hombres que estuvieron allí presentes, observando y tomando nota de aquello que sucedió. Testigos oculares nos trae a la mente la idea de una fuente primaria, de hombres que estuvieron allí. Por supuesto, esto es algo que debemos creer. Algunas personas dicen que por allá en el año 325, con Constantino, la Biblia fue manipulada. Hermanos y hermanas, no estamos hablando del año 325, estamos hablando del primer siglo. Estamos hablando de Lucas, un misionero que caminó con Pablo y probablemente tuvo la oportunidad de conocer a varios apóstoles. Estuvo allí, observó, escuchó de primera mano, investigó y puso por escrito. Hermanos, lo que les estoy hablando es que en el Evangelio de Lucas ustedes pueden encontrar un recuento ordenado de aquello que pasó en el ministerio de Cristo, contado por los mismos apóstoles. Esto es fantástico. No es una historia o no es un video o un cuento. Es algo real que estuvo allí. Él dice la palabra de Dios que investigó y recopiló. Seguramente accedió a más fuentes. Y de allí encontramos los evangelios sinópticos, de lo cual hablaremos después. Pero él recopiló varias fuentes hasta tener este recuento ordenado. Y su audiencia es, por supuesto, Teófilo. Esto me hace pensar en algo, amigos, en este día. Y es la importancia que tiene tener la Biblia presente en la vida del cristiano. Tener la Biblia presente en la vida de la iglesia. Yo sé que muchas personas guían sus vidas y claman a Dios por respuestas. Quizás ustedes han venido por respuestas hoy día. Y a veces algunos de nosotros podríamos esperar una respuesta sobrenatural del Señor. Pero la verdad es que lo más importante, lo más esencial, el Señor lo ha dejado por escrito en su palabra. Es entonces nuestro deber, si queremos conocer a Dios, buscarlo, conocer su palabra. Y dice algo muy interesante aquí al final. Y este es el objeto, el propósito que tiene Lucas para escribir esto. Y dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales tú has sido instruido. Algunos piensan que Teófilo es una figura preponderante en Roma, particularmente porque Lucas se dirige a él con ese título excelentísimo. Algunos piensan que es una apología o un documento para defender el cristianismo que estaba empezando a ser perseguido. Y otros piensan que realmente es una persona, literalmente un individuo que creía en Cristo y que necesitaba conocer más. Por supuesto, excelentísimo Teófilo debió haber patrocinado la escritura de este texto. Pero miren el propósito. Para que él
sea instruido, para que él pueda conocer la palabra, la verdad, aquello en lo cual fue instruido. El propósito del Evangelio de Lucas es que ustedes y nosotros y yo y Teófilo también conozcamos la verdad. Si usted hoy día se pregunta ¿hacia dónde debo dirigirme? Hay pasos en mi vida que no están muy claros. ¿Será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de esto o de lo otro? El Evangelio nos ayuda a enfocarnos en lo más importante. El Evangelio es como esos lentes que quitan lo difuso, lo extraño y nos permiten acercarnos a lo importante. Hoy, hermanos y hermanas y amigos que nos visitan hoy, hay muchos cuestionamientos acerca de cuál es la verdadera iglesia, cuál es la verdadera religión. Vemos abrirse por todo lugar misiones cristianas, iglesias. Hoy es muy fácil acceder a mensajes en el Facebook, en el internet, que nos pueden llevar por caminos diversos. Es que allí en tal iglesia se está enseñando esto, y allí el tal predicador está enseñando lo otro. Y lo que ustedes están enseñando no va de acuerdo a lo que yo he venido escuchando en el Facebook. Mi pastor virtual me ha estado enseñando. La palabra de Dios, el Evangelio, nos ayuda a enfocarnos en lo que es realmente importante. Las enseñanzas de Jesús. La palabra de Dios. Y yo sé, creo que esto lo discutimos en otro momento, que a los hispanos no nos gusta leer mucho. ¿Cierto? Hay que leer la Biblia. Mejor audiobiblia. No, hay que leer la Biblia. Es muy difícil, me duermo. Yo sé que es complicado, ¿no? Yo sé que es complicado crear un hábito, pero estoy seguro que si ustedes tuvieran que leer los cheques, lo harían, ¿verdad? Si llega un cheque, ¿ustedes qué piensan? ¿O le falta un cero? No importa, me da pereza leerlo, lo que sea. No, nadie hace eso, porque un cheque, un documento de valor es algo que no se puede pasar por alto. Si le falta un cero, yo estoy casi seguro que usted va a devolverse. Oye, le falta un cero aquí a esto, me van a devolver el cheque. ¿Qué tanto más podríamos nosotros interesarnos por la palabra de vida, que es luz a nuestro camino, que nos ilumina, que nos ayuda a tomar decisiones apropiadas? Hoy les quiero invitar sin duda alguna a que tomen en serio la lectura de la palabra de Dios, para que no sean arrastrados por ideas confusas que hoy van de un lado para otro. Lucas enseña algo muy interesante ya en su siguiente libro, y aquí nos ayuda a enfocarnos un poco más en aquello. Este es como el resumen de todo el libro. Está en el siguiente libro de Lucas, que es el libro de Hechos. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, en el versículo 1 al 4. En mi primer escrito, ¿cuál es el primer escrito? Lucas es el primer escrito. Esto es como dos partes. La parte 1 es el Evangelio y la parte 2, el libro de los Hechos. Entonces, en el libro de los Hechos, Lucas le escribe a Teófilo: en mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué se trata el Evangelio? De Jesús, pero ¿de qué parte de Jesús? De lo que hizo y enseñó. Si usted quiere conocer a Jesús, aquí está. Si usted quiere conocer a Dios, aquí está en las Escrituras. Yo no sé cuántos de ustedes han pedido orientación. Bueno, acá está. Miren, en el primer libro, en el Evangelio, ustedes tienen los hechos y las enseñanzas de Jesús.
Y en el segundo libro, que es el libro de Hechos, encuentran los hechos y las enseñanzas de los apóstoles. Si alguien quiere conocer la historia del cristianismo entre el año 0 y el año 62, 63, lo único que debe hacer es leer el libro de Lucas y luego leer el libro de los Hechos. Y van a tener ustedes una idea completa de lo que fue la historia del cristianismo contada por alguien que estuvo allí caminando en el agua, en el barco con Pablo de un lado para otro. Él estuvo en la plantación de iglesias. Este es Lucas. Eso es lo que tenemos nosotros. Ahora, quizás como dijo Dali al inicio, hay algunos de nosotros que le pedimos a Dios, Dios mío, háblame, muéstrame, quiero conocerte. A veces lo cantamos, Señor, quiero conocerte más. Y quisiéramos que Dios se revelara de una manera extraordinaria. Quizás que tuviéramos una visión o que tuviéramos un sueño o que tuviéramos algo que se sale de lo normal. Y algunos decimos, bueno, si Dios hiciera algo extraordinario, en ese momento yo realmente me convertiría. Si Dios hiciera algo sobrenatural, realmente mi corazón sería impactado. Bueno, les tengo algo fantástico para contarles. El Señor ha preservado para ustedes y para mí el recuento de sus hechos y sus palabras y sus intentos por acercarse al hombre por más de 2000 años. Aquí y ahora está impreso para ustedes. Si quieren conocer a Dios, no salgan a buscarlo en los árboles o en la meditación trascendental. No prendan solamente velas en la casa, ni consulten el horóscopo o llamen a ver qué dice el pastor hoy. No, lo que hay que hacer es buscar las escrituras, buscar, porque allí está la revelación de Dios. Dios, revélame, quiero palabra fresca, y todas estas palabras que a veces usamos los cristianos. Y el evangelio está allí. Las palabras de aquel que vino, se encarnó, caminó en nosotros, escritas, investigadas y guiadas por el Espíritu Santo. Allí están, disponibles para cada uno de ustedes. Pero hoy, amigos, así como en aquel tiempo, la iglesia vive dificultades. Vive dificultades y vive la amenaza continua de enseñanzas extrañas, de enseñanzas raras, que uno puede ver muy nobles. Y ahora quiero contarles algo. A veces nosotros como ministros del Señor nos llegan ideas fantásticas de lo que deberíamos hacer aquí en la iglesia, porque en otras iglesias se hace. Oye, ¿por qué no hacen ustedes esto? ¿Por qué no ponen a alguien a bailar con banderas y con cosas? ¿Por qué no hacen algo así? Es lindo, se ve bonito y todos participan. La pregunta no es si eso deberíamos hacerlo. La pregunta es si eso es lo que Dios demanda de nosotros. Esa es la pregunta importante, porque a la larga, hermanos, ustedes amigos, ustedes que han venido hoy, ustedes no vinieron a satisfacer solamente sus deseos o a buscar respuestas para ustedes. Estoy completamente seguro que ustedes vinieron a rendir adoración al Creador del cielo y de la tierra. A eso fue que vinimos. Porque si vinieron solamente a buscar algo para ustedes, este no es el lugar. El Señor está aquí para hablarnos y se quiere revelar a ustedes. Debemos abrir las escrituras, disponer nuestro oído, disponer nuestro corazón y estar dispuestos a obedecer, tener el coraje de obedecer lo que Él nos está pidiendo. Ahora, no hemos respondido a aquella primera pregunta de por qué los 4 evangelios. Bueno, vamos a responder esa pregunta. Vamos a responder esa pregunta, pero para responder esa pregunta tenemos que entender un par de cosas. La primera de ellas es que debemos observar, dar una mirada al primer siglo, a lo que estaba pasando en aquel entonces. Y en aquel entonces tenemos al menos 4 condiciones que debemos conocer. La primera de ellas es la situación de la iglesia.
La situación de la iglesia fue fenomenal. En solo los primeros 4 capítulos del libro de Hechos, vemos que la iglesia pasó de ser un grupo de 12, 72, quizás un poco más, a ser más de 8,000 personas. 8,000 personas. O sea, esto fue gigantesco, esto fue vertiginoso. El crecimiento de la iglesia fue increíble y se regó por todas partes. Al principio la iglesia cristiana no era bien vista por los judíos, eran parte del judaísmo. Se creía que era una secta de los judíos. Pero la iglesia está creciendo y crece y crece y crece y empiezan a surgir amenazas internas y externas. ¿Cuáles son algunas de esas amenazas? Bueno, personas con ideas extrañas, como por ejemplo que Jesús no murió en la cruz, que que realmente quien murió en la cruz fue aquel hombre que le ayudó a levantar la cruz. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Simón de Cirene. Que ahí hubo un intercambio, porque al Hijo de Dios no lo podían matar, entonces hubo un cambio allí. Esa idea se permeó. Otra idea que se permeó: Jesús tuvo una aventura con María Magdalena y se volaron y se escaparon. Eso fue lo que pasó, es lo que algunos dicen. Otros dicen que Jesús realmente no era de carne y hueso, sino que era un fantasma, alguien etéreo. Entonces empiezan a crecer todas esas ideas, así como pueden crecer ideas hoy día en nuestro cristianismo. Buenas ideas, suenan interesantes, pero que una mentira se repita muchas veces nunca la hace una verdad. Por eso era importante que se tuvieran registros escritos. La difícil comunicación es otra cosa importante que nosotros debemos reconocer. Créanlo o no, si aquí hay jóvenes, créanlo o no, en aquel tiempo la gente vivía sin internet. Créanlo o no, la gente vivía en aquel tiempo sin teléfono celular, sin Facebook, sin Instagram, sin Snapchat y sin toda la cantidad de redes sociales que hay hoy día. La gente podía comunicarse, pero era difícil. Era difícil y no habían apóstoles para tanta iglesia. En los primeros 70 años de la iglesia, casi todos los apóstoles desaparecieron. Fueron asesinados. La mayoría de ellos murieron como mártires. ¿Quién iba a dirigir la iglesia? En el año 64 antes de Cristo se da un punto importante en la vida de la iglesia. Un loco que era emperador de Roma, en un afán de hacer crecer su nombre, incendia la ciudad de Roma. Ese emperador era Nerón, así es. Nerón quemó Roma, o bueno, no toda Roma, pero al menos 3/4 de Roma. Quema Roma y el primer conejillo de Indias fueron los cristianos. Entonces los cristianos son sacrificados y empiezan a ser asesinados vilmente. Hay un libro que se llama Historia de la Iglesia, de Eusebio de Cesarea. Él trabajó más o menos en los años 325 en adelante y es el segundo historiador de la iglesia. El primero, sin duda alguna, es Lucas. Este historiador empieza a narrar cómo los cristianos fueron sacrificados, fueron asesinados. Y allí, hermanos, es en ese momento donde los cristianos empiezan a decir: ¿en qué creemos? Y si todos mueren, ¿en qué nosotros vamos a creer? ¿Cómo podemos creer? ¿Cómo podemos saber si realmente Jesús se voló con María Magdalena? ¿Cómo podremos saber si realmente Jesús no fue a la India entre los 12 y los 18 a recoger toda la cantidad de sabiduría para regresar a los 33? Como muchos piensan. ¿Cómo podemos saber qué fue lo que Él enseñó? Allí surge algo que Dios permite. Dios levanta a 4 hombres. Y esos 4 hombres escriben 4 relatos diferentes, parecidos, guardan similitudes, pero son 4 relatos que nos hablan del Cristo. Cada uno de ellos con un enfoque diferente, escritos en un lugar diferente y escritos a audiencias diferentes.
De manera que, y si ustedes se pueden imaginar, estos hombres se han regado por todo el imperio romano. Uno está en Siria, otro está en Roma. No sabemos desde dónde escribió Lucas. Juan probablemente escribió desde Éfeso, desde la que hoy vemos destruida Turquía. Desde 4 puntos diferentes del imperio romano, estos hombres son llamados por Dios para escribir 4 historias para alimentar la fe de cristianos que están siendo destruidos. Entonces, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, lo que ustedes tienen en los 4 evangelios es un tesoro de conocimiento, un tesoro de revelación. Si alguien quiere conocer a Dios, no hay manera de que pueda tener una excusa, porque nos ha dejado en su palabra el evangelio, la buena noticia del Hijo de Dios. Ahora quiero brevemente, para ir redondeando este mensaje, contarles un poquito de cada uno de ellos, de manera que ustedes puedan encontrar puedan tener una idea general de este evangelio. El primero es Mateo. Mateo es el cobrador de impuestos. ¿Fue el cobrador de impuestos uno de los discípulos de Jesús? Sí, así es. Un hombre muy probablemente con muchos recursos económicos. Probablemente no con mucha educación, pero sin duda alguna un judío medianamente educado. Se cree que este hombre escribió el evangelio desde Siria. Y este es el evangelio más judío de los 4 evangelios. Es muy probable que le haya escrito a una iglesia o a un grupo de iglesias donde habían personas que eran judías y que no eran judías. 28 capítulos escribió Mateo. Y el enfoque de Mateo es presentar a Jesús como el Mesías que trae salvación. 10 veces, hermanos y hermanas, aparece en el Evangelio de Mateo, y esto sucedió para que se cumpliera esto y lo otro. La Escritura es el libro con más vínculos al Antiguo Testamento. Si alguien quiere ver cómo se cumplieron las profecías, léase el libro de Mateo. Allí está. Muchas cosas encuentran ustedes allí respecto a los vínculos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero tenemos otro evangelio, el evangelio de Marcos. ¿Era Marcos un discípulo de Jesús? Bueno, sí era un discípulo de Jesús, pero no era de los 12, así es, no era un apóstol. ¿Quién era Marcos? ¿Alguien se acuerda de Marcos? Probablemente el primo de Bernabé, se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos fue un misionero, inicialmente un misionero frustrado. ¿Por qué? Porque lo mandaron a Baton Rouge y llegando a González se devolvió. Más o menos. Llegó a González y dijo: Baton Rouge va a estar lleno de paganos, yo como que mejor me devuelvo. Y se devolvió, pero no abandonó la fe, simplemente regresó. Pero luego su primo Bernabé parece que lo animó otra vez y se lanzó otra vez en un viaje misionero hacia Chipre, donde predicó mucho tiempo con Bernabé. Predicaron allá y le perdemos la pista a él. Papías, un escritor del del segundo siglo, dice que Marcos se convirtió en el escriba de Pedro y fue el amanuense de Pedro. Creemos que, por lo que él dice, Marcos recopiló toda su información, toda la información del evangelio que él tiene de la boca de Pedro. Si ustedes quieren escuchar cómo Pedro veía al Cristo, aquí tienen el libro de Marcos, el evangelio de Marcos. Marcos presenta a un siervo sufriente, un modelo de discípulo. Ese es el evangelio de Marcos. Y luego tenemos a Lucas. Ya hemos hablado un poco de Lucas. Marcos solamente tiene 16 capítulos. Lucas, ya les he hablado un poquito de Lucas, tiene 24 capítulos y nos muestra, lo van a ver cuando avancemos en el libro de Lucas, y si recuerdan lo que hablamos de Hechos, se van a dar cuenta que Jesús es presentado como el Salvador de toda la gente. El Evangelio del Espíritu Santo, continuamente es el escritor que más habla del Espíritu Santo.
tanto en Hechos como en Lucas. Y luego viene Juan. ¿Alguien se acuerda quién era Juan? El discípulo amado, así es. Juan era el discípulo amado, era apóstol. Así es, era apóstol. Entonces, amigos, miren, si ustedes se dan cuenta, tenemos a un apóstol que fue testigo ocular, a Marcos que fue el escribiente de un apóstol, a Lucas que caminó con un apóstol, y ahora tenemos a Juan que fue apóstol, discípulo y pescador. 21 capítulos de un evangelio que es supremamente teológico. Por todas partes ustedes van a encontrar a Juan, a Jesús hablando, a Jesús identificándose. Hay algunos capítulos muy interesantes en el libro de Marcos. Por ejemplo, en la primera mitad de Marcos hasta el capítulo 8, encuentran una fase. Desde el 8 en adelante, solamente el siervo sufriente. En el libro de Juan, del 1 al 12, encuentran el ministerio de Jesús, y del 12 en adelante, la última semana de Jesús. Del 12 hasta el final, hasta el 21. Son más o menos 9 capítulos para conocer qué pasó en la última semana. Si usted quiere saber qué pasó en la última semana de la vida de Jesús, ¿qué evangelio hay que leer? Juan, así es. Y Juan presenta a Jesús como el divino Hijo de Dios. Y hoy quiero terminar nuestro mensaje leyendo una escritura que nos revela el propósito del Evangelio de Juan. Está acá. Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Ahora, si se dan cuenta, los verbos que utiliza este texto nos ayuda a ver lo sencilla que es la fe y el propósito del Evangelio mismo. Dice Juan en el capítulo 20, en el versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y aquí quiero hacer una acotación. La intención de los evangelistas no es hacer una biografía detallada occidental de Jesucristo, de manera que allí no van a ustedes a encontrar muchos datos, como por ejemplo los relatos de su infancia. De los 12 hasta los 30 no sabemos de Cristo. ¿Pero por qué no están ahí? Porque no fue la intención del evangelista hacer un relato detallado de los aspectos biográficos. ¿Dónde está su tía, su abuela, su hermana? No sabemos de eso porque no es relevante. Lo relevante son los hechos y las enseñanzas. Eso es lo que nos va a ayudar en nuestra fe. Por eso el Señor escogió este contenido para ponerlo a nuestra disposición. Y luego dice Juan algo fantástico. Pero estas cosas, las que están escritas, estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Es casi como si dijéramos que con leer el Evangelio de Juan, cada uno de ustedes tiene el material suficiente para decidir ser un discípulo de Jesús. Solamente con leer el Evangelio, ustedes pueden tomar la decisión de entregar su vida a Cristo. Porque para eso se escribió este libro. O Juan estaba errado. Y luego dice, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Quien cree, mis hermanos, y se vuelve a Cristo, puede tener vida eterna. Hoy quiero invitarlos a que crean. Y quiero invitarlos no a que crean en cuentos, sino a que crean en el Evangelio, a que busquen en la palabra inspirada, a que exploren la Biblia, a que dediquen su tiempo a conocer esas enseñanzas del Cristo. Si quieren conocer a su Señor, la palabra de Dios es la fuente número 1 que juntos debemos explorar. Y lo haremos, lo estaremos haciendo cada domingo. Exploraremos una faceta de Jesús a través del libro de Lucas. Pero saben, yo quisiera preguntarles y preguntarle a cada uno de ustedes que están acá, si hay alguien que quiere creer,
Si hay alguien a quien el Señor nuestro Dios esté llamando a tomar la decisión de ser un discípulo de Jesús y depositar su vida y su fe en Él. Si ese alguien, si esos alguienes están acá, les voy a pedir que se pongan de pie. Amén. Les quiero invitar a que pasen aquí al frente, amigos. Bueno, Marcos y Cinia han decidido ser discípulos de Cristo hace un buen tiempo ya, ¿verdad? Vamos a hacer ahora una oración por ustedes. Pero tenemos aquí dos amigos, Daimer y Carlos. Tengo dos preguntas para ustedes, muchachos, en esta mañana. ¿Creen ustedes que Jesús vino a la tierra, caminó entre nosotros, entregó su vida por ustedes, murió al tercer día, murió y resucitó, y al tercer día fue llevado a la presencia del Señor? Amén. ¿Quieren hoy día voluntariamente reconocer y confesar que Jesús es su Señor y Salvador? Amén. Quiero invitarles a que todos juntos oremos por estos muchachos. Y ustedes, muchachos, oremos hoy día por su salvación y por su vida. Repitan, acompáñenme en esta oración. Señor Dios, en esta mañana venimos voluntariamente a rendir nuestra vida delante de ti, Señor. Queremos, Dios mío, reconocer nuestros pecados y pedirte perdón por nuestros pecados. Hemos fallado, Señor, muchas veces. Hemos pecado y sido necios en muchas oportunidades. Pero hoy venimos a ti, Señor, dispuestos a creer en que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y desde hoy, Señor, queremos pedirte que perdones nuestros pecados. Queremos aferrarnos a la fe en tu nombre para alcanzar la salvación, Señor. Ayúdanos, Dios mío, provéenos de tu Espíritu Santo. Haznos hombres nuevos, valientes, Dios mío. Danos de tu Espíritu para ser hombres nuevos. Hoy nos encomendamos en tus manos y declaramos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a darle gracias a Dios por estos jóvenes, amén. Gracias, Carlos. Pueden pasar a tomar su asiento. Pero saben, han pasado muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Y solamente Dios sabe en qué momento nuestro corazón reacciona a su palabra. Ojalá hoy sea un día de aquellos donde ustedes deciden no solamente disfrutar de esta reunión, sino depositar por completo su fe en el Cristo. Tengo algunos amigos que quiero nombrar ahora mismo que tomaron esa decisión de ser pescadores de hombres. Dieron el primer paso que hoy día están haciendo Carlos y Daimer, de entregar su vida a Cristo. Pero estos hermanos también crecieron un poco más, aprendieron las cosas básicas del Evangelio. En algunos casos llevaron sus vidas al matrimonio, a reorganizar su vida por completo y han tomado la decisión de ser miembros de esta comunidad. Así que quiero invitar a estas personas a que vengan aquí al frente. Son nuestros nuevos valientes. Kenny Peña, puedes venir, Kenny, por favor. Sandra Garrido, Ever Hernández, Lurvin Reyes, Samuel Sabjín, Cinia Mejía y también Oswald Jairton Becer. Kenny, esto es para ti. Sandra Garrido, ¿verdad?
quédate aquí, amigo. Ya voy a hablar de este amigo. Ever, ¿estás acá? Ever, Lurvin. Cinia. Bueno, nuestros amigos han venido frecuentando nuestra comunidad hace tiempo, decidieron depositar su fe en Cristo y han aceptado convertirse en pescadores de hombres, en seguir a Cristo, en ser servidores de esta comunidad. Así que damos gracias por la vida de ellos. Amén. Ahora, este joven que ustedes ven acá es paisano mío, gracias a Dios. Es un buen colombiano que estuvo de viaje. Oswald es un viejo conocido de nuestra comunidad. Estuvo de un lado para otro, ¿no? Con su familia mudándose a un estado, a otro estado. Y el Señor lo trajo de vuelta aquí a Nueva Orleans a retomar su vida aquí en esta ciudad. Y desde ahora Él renueva su membresía. No le vamos a dar un certificado como este. Él ya hace parte de la familia, ¿verdad? Él es Oswald Jair Conversero. Ven hasta aquí, mi amigo. Ahora les invito a que nos pongamos de pie y le demos gloria a Dios por lo que está haciendo en medio nuestro. Santo Dios, en esta mañana te damos gracias porque mueves nuestros corazones hacia ti, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por Samuel, gracias por Marcos, gracias por Lurvin, por Ever, gracias por Cinia, por José Danilo también y sus hijos. Gracias por Kenny, por Sandra. Gracias también por Oswald Jairton, Señor. Gracias por Daimer y gracias por Carlos, Dios. Gracias porque tú les has puesto un corazón sensible a tu palabra. Y ahora ellos son parte de aquellos que escuchan y te obedecen, Señor. Parte de aquellos que son parte de tu redil. Te pedimos, Dios mío, que les renueves sus fuerzas, que los utilices, Padre, en esta comunidad para que podamos alcanzar a más personas que desean genuinamente seguir los pasos de tu Hijo Jesús. Provéeles, Dios mío, o aún más de tu Espíritu Santo y utilízalos en la medida que tú desees. Y a nosotros, Dios mío, que hemos atestiguado, Señor, enfrente, públicamente, la declaración de fe y del compromiso de estas personas, Dios, te pedimos que nos ayudes a poner también manos a la obra. En el nombre de Jesús, Dios mío, dedicamos todo esto a ti. Tú que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Gracias por venir en esta tarde. Que Dios los bendiga a todos. Feliz tarde.